Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración bien enfocada en la neurocisticercosis. La idea es usar una guía, como un checklist, para repasar cada detalle clave. Que no se nos pase nada importante, sobre todo pensando en un repaso para un examen, ¿no? Exacto. Vamos a centrarnos en los puntos cruciales de esta parasitosis del sistema nervioso central. Recordemos que la causa son las larvas de la Taenia solium, y algo fundamental que define casi toda la clínica es dónde se localiza el parásito. Entender eso es, vital. Entendido. Entonces, empecemos por lo más básico. ¿Qué es? Pues eso, una infección por parásitos en el sistema nervioso central. Y hay un dato que salta a la vista, que se repite mucho. El síntoma más común, pero por lejos, son las crisis convulsivas. Estamos hablando de un 80% de los casos. Es altísimo, sí. Y para entenderla bien, hay que distinguir las formas. Tenemos la forma inactiva, que básicamente son calcificaciones, como cicatrices que vemos en las imágenes, indican que el parásito ya murió ahí. Pero la forma activa, esa es más compleja, es la que da más problemas. Y dentro de esa forma activa, la parenquimatosa, la que afecta el tejido cerebral en sí, es la más frecuente. Mencionaba cifras, ¿no? Entre 29 y 62%. Aquí lo interesante es ver cómo los quistes van, evolucionando dentro del cerebro. Pasan por una fase vesicular, luego coloidal, granular, y al final se calcifican. Y esto es lo que causa esas convulsiones y también cefalea. Ojo, que si la infección es muy masiva, puede dar una encefalitis cisticercosa. Ahora, un punto crítico, y esto sí que es clave para cualquier evaluación, la forma subaracnoidea. Esta tiene el peor pronóstico de verdad. Imagina quistes como racimos, creciendo en los espacios por donde circula el líquido cefalorraquídeo, sobre todo en la base del cráneo. Es muy peligrosa. ¿Por qué es tan peligrosa? Porque puede obstruir el flujo de ese líquido, causando hipertensión intracraneal, o sea, aumenta la presión dentro del cráneo. También puede generar inflamación crónica, fibrosis, atrapar nervios craneales y llevar a hidrocefalia. Definitivamente es la más grave por estas complicaciones. Entiendo. Y también está la forma intraventricular, dentro de los ventrículos cerebrales. Así es, suele ser un quiste solito, muchas veces en el cuarto ventrículo. Y el peligro es que funcione como un tapón. Claro, bloquea el paso del líquido cefalorraquídeo y causa hidrocefalia obstructiva. Exacto. Y para detectar estos quistes, la resonancia magnética, la RM, es especialmente útil, mucho mejor que el TAC en este caso. Ok. Y muy brevemente mencionaste que hay formas extraneurales. Sí, en el ojo o en los músculos. De hecho, es curioso. Hasta un 75% de la gente con neurocisticercosis tiene calcificaciones en los músculos, si se las busca específicamente. Bien, ya conocemos las formas. Ahora, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Mencionaste los criterios de Del Bruto. Correcto. Para un diagnóstico definitivo, basta con cumplir un criterio absoluto. Esto es muy claro. O ves el parásito en una biopsia del cerebro, o identificas en una imagen, como la RM o TAC, un quiste con el escólex, que es como la cabeza del parásito, bien visible. O la tercera opción es verlo directamente en un fondo de ojo, ¿no? El parásito subretiniano. Exacto. Con uno de esos, el diagnóstico es definitivo. Y sobre las neuroimágenes, que son fundamentales. ¿Cuál elegir? ¿RM o TAC? Aquí la clave es saber qué buscas. La RM es superior para ver los quistes activos, el edema, la inflamación. Ve muy bien las lesiones en la base del cráneo o dentro de los ventrículos. En cambio, la tomografía, la TAC, es la reina para detectar las calcificaciones, esas lesiones ya viejas, inactivas. Así que depende de la sospecha clínica. Vale. ¿Y qué nos dicen los análisis de sangre o de líquido cefalorraquídeo, la serología? Bueno, el Western Blot o EITB es bastante sensible, detecta anticuerpos en un 90% de los casos más o menos, aunque su sensibilidad baja si solo hay lesiones calcificadas. El ELISA es menos útil, tiene menor sensibilidad y especificidad, da más falsos positivos y negativos. ¿Y en el líquido cefalorraquídeo, LCR? En el LCR podemos encontrar signos de inflamación, pleocitosis, o sea, aumento de células, proteínas elevadas,
A veces eosinófilos que sugieren parásitos, pero típicamente la glucosa está normal. Perfecto. Pasemos al tratamiento. Otro punto esencial, seguro que preguntan esto. Fundamental. Si no hay una hipertensión intracraneal muy severa, el tratamiento es médico. El fármaco de elección hoy por hoy es el albendazol. La dosis es de 15 miligramos por kilo de peso al día y el tratamiento es largo, mínimo 3 semanas, a veces más. Es más efectivo que el praziquantel. Y algo muy importante que mencionaste antes. Sí, importantísimo. Siempre hay que dar corticoides, como la prednisona o dexametasona junto con el albendazol. ¿Por qué es tan crucial? Porque al matar al parásito, este libera sustancias que provocan una reacción inflamatoria muy fuerte en el cerebro. Los corticoides controlan esa inflamación que puede ser peligrosa. Entendido. Controlar la inflamación es clave. ¿Y la cirugía? ¿Cuándo se necesita? La cirugía se reserva para las complicaciones. Si la presión intracraneal está muy alta y no baja con medicamentos, si hay hidrocefalia o si un quiste está bloqueando el flujo del LSR. Las opciones pueden ser poner una derivación ventricular, un tubito para drenar el líquido o intentar quitar el quiste con endoscopía, sobre todo si está en un ventrículo accesible. ¿Y el pronóstico a largo plazo, cómo pinta? Pues, como decíamos, depende mucho de la forma. La parenquimatosa, si se trata bien, suele ir bien. Los quistes se calcifican y ya. Pero las formas subaracnoidea e intraventricular, esas tienen mayor morbilidad, más riesgo de secuelas por la hidrocefalia, la inflamación crónica, la hipertensión intracraneal. Claro, tiene sentido. Y para ir cerrando, no podemos dejar de lado la prevención. Básico pero esencial. Higiene personal, lavarse las manos, sobre todo después de ir al baño y antes de comer. Control sanitario de los cerdos, evitar que tengan acceso a heces humanas. Y en la cocina, cocinar bien la carne de cerdo, lavar frutas y verduras cuidadosamente. Medidas que cortan el ciclo de transmisión. Exacto. Si tuviéramos que hacer un resumen rápido, los puntos que sí o sí hay que recordar para un examen serían: 1. Crisis convulsiva, síntoma más frecuente. 2. Forma subaracnoidea, la más grave. 3. ¿Cuándo usar RM activos versus TAC calcificaciones? 4. Albendazol con corticoides es el tratamiento médico. 5. Cirugía si hay complicaciones como HTIC grave o hidrocefalia. 6. Diagnóstico definitivo si ves el parásito, ya sea en imagen o biopsia. Conceptos clave, sin duda. Muy claro el resumen. Prevención que sean realmente efectivas en las comunidades donde esta enfermedad sigue siendo un problema de salud pública. Una excelente pregunta para seguir pensando. Con esto, creo que hemos cubierto los puntos esenciales. Concluimos aquí esta exploración detallada de la neurocisticercosis.